Partir para estar con Cristo. Segunda parte de Pensamientos sobre la muerte. Por Richard Baxter. Pero debo ser soltado, o partir, antes de poder estar así con Cristo. Y aquí debo considerar, primero, de qué debo partir. Segundo, y cómo, o de qué manera, y no debo rehusar conocer lo peor. Primero, sé que debo partir de este cuerpo en sí y de la vida que consiste en animarlo. Estos ojos aquí ya no verán más, esta mano no se moverá más, estos pies no caminarán más, esta lengua no hablará más. Por mucho que haya amado y sobreestimado este cuerpo, debo dejarlo en la tumba. Allí debe yacer y pudrirse en la oscuridad, como una cosa descuidada y despreciada. Ese es el fruto del pecado, y la naturaleza no lo hubiera querido así, me refiero a la naturaleza de este hombre compuesto, pero, ¿y qué, aunque sea así? No es más que mi caparazón, o tabernáculo, y la vestidura de mi alma, y no ella misma. No es más que una composición elemental disuelta, y la tierra vuelve a la tierra, el agua al agua, el aire al aire, y el fuego al fuego, en esa unión a la que la naturaleza elemental se inclina. No es más que un instrumento que se deja de lado cuando todo su trabajo ha terminado, y un siervo despedido cuando su servicio ha llegado a su fin. ¿Y qué haría yo con un caballo cuando no necesitare montar o viajar, o con una pluma cuando ya no debo escribir? No es más que dejar de lado al receptor pasivo de las operaciones de mi alma, cuando el alma ya no tiene más que hacer sobre él, como dejo de lado mi laúd u otro instrumento, cuando tengo un empleo mejor que la música para ocupar mi tiempo. O como mucho, es como cuando las flores mueren en otoño y las plantas en invierno, cuando los espíritus que se retiran han hecho su trabajo y no están dispuestos a habitar en una morada tan fría e inadecuada, como lo hace la estación que convierte la materia anterior en tal estado. Y su retiro no es su aniquilación, sino su ocupación en un lugar más adecuado. No es más que una separación de un compañero molesto y quitarse un zapato que me apretaba. Cuántas horas tristes y dolorosas he tenido en esta carne frágil y tambaleante. Muchas noches y días de cansancio. Cuántas preocupaciones, cuántos temores, cuántos dolores y cuántos gemidos me ha costado este cuerpo. ¡Ay, cuántas horas de mi precioso tiempo han sido gastadas para mantenerlo, complacerlo o repararlo! ¡Cuánto de mi vida se ha pasado en el necesario sueño y descanso! ¡Y cuánto en comer, beber, vestirme, medicarme! ¡Y cuánto en trabajar o usar medios para procurar estos u otros menesteres! Muchas veces he pensado que me cuesta tanto vivir, sí, vivir una vida dolorosa y fatigada, que, si no fuera por la obra y los fines superiores de la vida, tendría poca razón para amarla tanto o para ser reacio a dejarla. Y si Dios no hubiera puesto en nuestra propia naturaleza un amor sensible, necesario e inevitable por el cuerpo y la vida, como pone en la madre y en cada bestia un amor por sus crías, por más impuras, impotentes y molestas que sean, para la propagación y la continuidad del hombre en la tierra, si Dios lo hubiera dejado solamente a la razón, sin este compromiso necesario de nuestras naturalezas, hubiera sido una cuestión más dudosa y difícil de lo que es, si esta vida debería ser amada y deseada. Y no sería raro que muchos desearan diariamente no haber nacido, un deseo que he tenido gran dificultad para evitar, incluso cuando he sabido que es pecaminoso, y cuando la obra y el placer de mi vida han sido tales para superar los males de ella como pocos han tenido. Sí, partir de tal cuerpo no es más que ser removido de una morada sucia, impura y vil. Sé que el cuerpo del hombre y de los animales es la obra curiosa y maravillosa de Dios, y no debe ser despreciado ni deshonrado injustamente, sino admirado y bien usado, pero aún así, es un asombro para nuestra razón que un espíritu tan noble deba estar alojado de manera tan humilde, y podemos llamarlo nuestro cuerpo vil, porque lo hace el apóstol. Filipenses 3, versículo 21. Está compuesto por las partes aéreas, acuosas y terrenales de nuestra comida diaria,
subyugadas y activadas por la parte ígnea, como el instrumento del alma. La mayor parte de la misma comida que, con gran costo, pompa y placer está primero sobre nuestras mesas y luego en nuestras bocas hoy, es mañana un excremento fétido y repugnante, arrojado al desagüe para que la vista y el olor no nos molesten con lo que ayer fue el fruto suntuoso de nuestra abundancia, la gloria de lo que llamamos gran casa, y el placer de nuestros ojos y gusto. ¿Y acaso no es el resto que se convierte en sangre y carne de la misma clase general con lo que se transforma en inmunda suciedad? La diferencia es que es más apto para que el alma, mediante los espíritus ígneos, opere más tiempo y lo mantenga alejado de la corrupción. Nuestra sangre y carne son una sustancia tan apestosa y repugnante como nuestros excrementos más inmundos, salvo que se mantienen alejados de la putrefacción por más tiempo. Entonces, ¿por qué debería dolerme más que una parte de mi comida, que se convierte en carne, deba pudrirse y apestar en la tumba, que el resto apeste diariamente en el desagüe? Sí, mientras está dentro de mí, si no estuviera cubierto de mi vista, qué masa repugnante parecerían mis intestinos. Si viera lo que hay en los intestinos, en el mesenterio, en los ventrículos del cerebro, qué inmundicia, qué materia biliar o mucosa, y tal vez, gusanos, hay en la persona más orgullosa o hermosa, pensaría que la cobertura de la piel más limpia y los adornos prestados de las vestiduras no hacen una gran diferencia entre tal cuerpo y un cadáver, que también puede ser cubierto con un ataúd adornado y un monumento, para engañar a los espectadores que solo ven exteriores. El cambio de la carne corruptible, llena de tales excrementos fétidos, en carne corrompida no es tan grande como algunos tontos imaginan. Más aún, partir de tal cuerpo no es más que ser liberados de la esclavitud de la corrupción y de un peso y prisión para el alma. No digo que Dios haya puesto un alma preexistente en esta prisión como penalización por faltas anteriores. No debo decir más de lo que puedo probar o de lo que sé, pero ese cuerpo que fue un siervo apto para el alma del hombre inocente, ahora se ha convertido en una prisión para él. No tengo razón para afirmar qué alteración hizo el pecado en la naturaleza del cuerpo, como si fuera más terrenal y denso de lo que habría sido de otro modo. Era de tierra o de polvo desde el principio, y al polvo ha sido sentenciado a volver. Pero, sin duda, tiene su parte en esa privación dispositiva que es fruto del pecado. Encontramos que el alma, como sensitiva, está tan aprisionada o encerrada en la carne que a veces debe abrirse más de una puerta antes de que el objeto y la facultad puedan encontrarse. En el ojo, ciertamente, el alma parece tener una ventana por la cual asomarse y casi ser visible para otros. Y sin embargo, hay muchas túnicas interpuestas y una sufusión o parpadeo puede hacer que la vista más clara sea tan inútil por un momento como si no existiera. Y si el sentido está tan encerrado respecto a su objeto, no es de extrañar que la razón también enfrente dificultades por impedimentos corporales. Y si el alma, que está unida al cuerpo, no puede avanzar más rápido que su pesado ritmo. Aún más, partir de tal cuerpo no es más que separarse de un enemigo accidental y uno de nuestros mayores y más dañinos enemigos. Aunque seguimos diciendo que no es por defecto en la obra de nuestro Creador, sino por los efectos del pecado que así es. ¿Qué podría haber hecho Satanás u otro enemigo de nuestras almas contra nosotros y nuestra carne? ¿Qué sino el interés de este cuerpo que compite contra el interés de nuestras almas y de Dios? ¿Por qué más venden los impíos su herencia celestial como Esaú su primogenitura? Ningún hombre ama el mal como mal, sino como de alguna manera un bien real o aparente. ¿Y qué bien es ese sino el que parece bueno para el cuerpo? ¿Qué más es el señuelo de la ambición, la codicia y la sensualidad, sino el interés y el placer de esta carne? ¿Qué ocupa los pensamientos y la atención que deberíamos dedicar a las cosas espirituales y celestiales, sino este cuerpo y su vida? ¿Qué placeres son los que roban el corazón de los hombres de los placeres celestiales de la fe, la esperanza y el amor, sino los placeres de esta carne? Esto nos arrastra al pecado.
Esto nos impide en nuestro deber. Este cuerpo tiene su interés que debe ser atendido y su apetito desordenado que debe ser satisfecho, o de lo contrario, ¿qué murmuraciones e inquietudes debemos esperar? Si no fuera por el interés del cuerpo y sus tentaciones, cuánto más inocente y santamente podría vivir. No tendría nada por lo que preocuparme, sino por agradar a Dios y estar complacido en Él, si no fuera por el cuidado de esta vida corporal. ¿Qué ocupación tendría mi voluntad y mi amor, sino deleitarme en Dios, amarlo a Él y su interés, si no fuera por el amor al cuerpo y a sus asuntos? En esto la mente se oscurece y los pensamientos se desvían. Por esto nuestras voluntades se pervierten y corrompen, y, al amar las cosas corporales, contraemos una extrañeza y aversión hacia las cosas espirituales. Por esto, el corazón y el tiempo se alejan de Dios, nuestra culpa aumenta, y nuestro deseo y esperanza celestial se destruyen. La vida se vuelve impía y desagradable, y la muerte se vuelve terrible. Dios y nuestras almas se separan, y la vida eterna queda apartada, en peligro de ser completamente perdida. Sé que es el alma pecadora la que es en todo esto la causa y agente principal, pero ¿qué es sino el interés del cuerpo lo que es su tentación, cebo y fin? ¿Qué, sino el cuerpo y su vida y su placer, es la causa objetiva principal y atractiva de todo este pecado y miseria? ¿Y voy a tomar tal cuerpo como mejor que el cielo, o a tener reparo en ser liberado de un compañero tan molesto, o en ser separado de un compañero tan gravoso y peligroso? Objeción. Pero conozco esta morada, pero la próxima no la conozco. He estado mucho tiempo familiarizado con este cuerpo y este mundo, pero el próximo me es desconocido. Respuesta. Si lo conocen, conocen todo lo que de él he mencionado antes. Saben que es una carga y una trampa. Estoy seguro de que sé, por larga experiencia, que esta carne ha sido un alojamiento doloroso para mi alma, y este mundo como un océano tumultuoso o como una región incierta y tormentosa del aire. Y bien merece el cautiverio, el dolor y la enemistad, quien los ama porque está familiarizado con ellos y se resiste a dejarlos porque los ha tenido por mucho tiempo, y teme estar bien porque ha estado enfermo por mucho tiempo. ¿Y no conocen la próxima y mejor morada? ¿No es la fe conocimiento? Si creen en la promesa de Dios, saben que existe tal estado, y saben en general que es mucho mejor que este mundo, y saben que estaremos en santidad y gloriosa felicidad con Cristo. ¿No es esto conocimiento? Y lo que no conocemos, Cristo, que lo prepara y promete, lo conoce. Y eso no significa nada para nosotros si realmente confiamos nuestras almas a Él. Aquel que no conoce más bien por el cielo que por la tierra es aún tan terrenal e incrédulo, que no es de extrañar si tiene miedo y está reacio a partir. Segundo, al partir de este cuerpo y de esta vida, debo partir de todos sus antiguos placeres. Ya no debo probar más dulzura en la comida, la bebida, el descanso, el deporte, o en cualquier otra cosa que ahora me deleita. La casa y las tierras, los bienes y la riqueza, todo debe quedar atrás, y el lugar donde vivo no debe conocerme más. Todas mis posesiones ya no serán nada para mí, ni todo por lo que trabajé o me deleité, como si nunca hubiera existido. ¿Y qué si debe ser así? Consideren, oh almas mías, sus antiguos placeres ya han pasado todos, no pierden ninguno de ellos con la muerte, porque todos se han perdido antes, si la gracia inmortal no los ha santificado, haciendo que los beneficios de ellos se vuelvan inmortales. Todos los dulces tragos, los bocados, los juegos, las risas, todos los dulces pensamientos de sus posesiones terrenales o sus esperanzas que hayan tenido hasta este momento, ya han pasado, están muertos y se han ido. Todo lo que la muerte hace con tales como estos es impedir que tengas más de ellos en la tierra. ¿Y no es este el caso de todos los brutos, que no tienen consuelo en la perspectiva de otra vida para reparar su pérdida? Y aún así,
mientras nuestro dominio disminuye su placer mientras viven, al mantenerlos bajo el temor y el trabajo, también, a nuestra voluntad, deben terminar sus vidas. Para complacer el apetito de un caballero por media hora o menos, los pájaros, las bestias y los peces deben perder la vida misma y todo el placer que la luz les habría ofrecido durante muchos años. Sí, quizás muchos de ellos, al menos los pájaros y los peces, deben morir para hacer una sola comida para un hombre rico, sino una comida común. ¿Y no es su placer sensual de la misma naturaleza que el nuestro? La comida es tan dulce para ellos, el descanso tan bienvenido, y la lujuria tan fuerte, en su tiempo, y el placer y la muerte priva nuestra carne es tal que es común al hombre con los brutos. Entonces, ¿por qué debería parecerles difícil perder eso en el curso natural, cuando nuestra voluntad les priva de ello a su placer? Cuando, si somos creyentes, podemos decir que no hacemos más que cambiar estos deleites de la vida por los mayores deleites de una vida con Cristo, lo cual es un consuelo que nuestras criaturas compañeras, los brutos, no tienen. Y de hecho, los placeres de la vida suelen estar amargados con tanto dolor que una gran parte del mundo le parece excederlos. La vanidad y la aflicción son tan grandes y graves que el placer rara vez los compensa. Es verdad que la naturaleza desea la vida, incluso bajo sufrimientos que son tolerables, en lugar de morir, pero eso no es tanto por el placer sensible de la vida como por la mera inclinación natural, la cual Dios ha puesto tan profundamente que el libre albedrío no tiene poder contra ella. Como dije antes, que el cuerpo del hombre es tal cosa que, si pudiéramos ver a través de la piel, como los hombres pueden mirar a través de una colmena de vidrio a las abejas, y ver todas las partes y movimientos, la suciedad y los excrementos que hay en él, el alma difícilmente estaría dispuesta a activar, amar y cuidar tal masa de materia impura y a morar en un lugar tan repugnante, a menos que Dios lo hubiera obligado por naturaleza, más profundamente que la razón o el sentido, a tal amor y tal labor, por el peso o el resorte de la inclinación. Así como la vaca no lamería al ternero impuro, ni las mujeres mismas se dedicarían a tanto trabajo y problemas con sus hijos, mientras hay tan poco en ellos que sea agradable, salvo la suciedad, el llanto y la impaciencia desvalida, que los hace agotadores, si no fuera porque la inclinación necesaria ha hecho más aquí que cualquier otro sentido o razón. De la misma manera digo ahora el placer de vivir, que las penas son mucho mayores para multitudes que el deleite sensible, que la vida no sería elegida y soportada tan comúnmente bajo tanto problema, si no fuera porque los hombres están determinados a ellos por la inclinación natural o necesaria, o disuadidos de la muerte por el temor al sufrimiento del alma separada. Y aun así todo esto no impidió que algunos, considerados los mejores y más sabios de los paganos, tomaran como valor y sabiduría de un hombre acabar con su vida en tiempos de extrema necesidad y de hacer esta gran respuesta para aquellos que se quejan de Dios por hacer sus vidas tan miserables. Si la miseria es mayor que el bien de la vida, ¿por qué no la terminas? Nuestra comida y bebida es agradable para los saludables, pero a los pobres les cuesta tanto trabajo, esfuerzo, preocupación y problemas obtener una dieta pobre para ellos y sus familias que, creo, si pudieran vivir sin comer y beber, agradecerían cambiar el placer de todo eso, para aliviarse del esfuerzo y el trabajo en conseguirlo, y cuando llega la enfermedad, incluso la comida más agradable es repugnante. ¿Y no interrumpen ni dejan de lado voluntariamente estos placeres todas las noches cuando se disponen a dormir? Es posible, en verdad, que alguien tenga sueños placenteros, pero creo que pocos se van a dormir por el placer de soñar. O no sueñan, o no tienen sueños vanos o molestos, los cuales son mucho más comunes. Y decir que el descanso es mi placer no es más que decir que mi trabajo y cuidados diarios son mucho mayores que mi placer mientras estoy despierto, y por eso estoy contento de dejarlos de lado ambos al mismo tiempo. Porque, ¿qué es el descanso sino la liberación del cansancio y el dolor? Porque en el sueño profundo y sin sueños hay poco sentido positivo del placer del descanso en sí, pero, de hecho,
es más por la inclinación natural necesaria hacia este medio de autocuidado y reparación que por el placer positivo de él que deseamos dormir. Y si así podemos estar contentos cada noche de morir, por así decirlo, a todos nuestros placeres de vigilia, ¿por qué deberíamos estar reacios a morir a ellos de una vez? Si son los placeres desordenados, prohibidos por Dios, los que no quieren dejar, esos deben ser dejados antes de que mueran, o de lo contrario, habría sido mejor para ustedes no haber nacido. Sí, todo hombre sabio y piadoso los desecha con detestación. Deben estar en contra de la santidad por esa razón, así como en contra de la muerte, y de hecho, la misma causa que hace que los hombres estén reacios a vivir una vida santa, tiene una gran influencia en hacerlos reacios a morir, porque no quieren dejar el placer del pecado. Si el impío se convierte, ya no debe ser glotón ni borracho, ya no debe vivir en orgullo, vanagloria, mundanalidad y placeres sensuales, y por eso retrocede de una vida santa como si retrocediera de la muerte misma. Y así es aún más reacio a morir, porque ya no tendrá los placeres de sus riquezas, pompa y honores, sus deportes, su lujuria y su apetito satisfecho para siempre. Pero, ¿qué significa esto para aquellos que han mortificado la carne con sus afectos y deseos? Sí, son estos placeres prohibidos los grandes impedimentos tanto para nuestra santidad como para nuestros placeres más verdaderos, y una de las razones por las cuales Dios los prohíbe es porque nos impiden acceder a mejores placeres. Y si para nuestro propio bien debemos abandonarlos cuando nos volvemos a Dios, se supone que no debe ser una razón para nuestra falta de disposición a morir, sino más bien que, para estar libres del peligro de ellos, deberíamos estar más dispuestos a morir. Pero la gran respuesta satisfactoria a esta objeción es que la muerte nos llevará a placeres mucho mayores, con los cuales todos estos no son dignos de ser comparados. Pero de esto hablaremos más adelante. Tercero, cuando muera, debo apartarme, no solo de los deleites sensuales, sino también de los placeres más elevados de mis estudios, conocimientos y conversación con muchos hombres sabios y piadosos, y de todo mi placer en leer, escuchar, en los ejercicios públicos y privados de la religión. Debo dejar mi biblioteca y no hojear más esos agradables libros. Ya no estaré más entre los vivos, ni veré las caras de mis amigos fieles, ni seré visto por los hombres. Las casas, ciudades, campos y paisajes, jardines y paseos, no serán nada para mí. Ya no escucharé más de los asuntos del mundo, del hombre, de guerras u otras noticias, ni veré qué será de ese amado interés por la sabiduría, la piedad y la paz, que deseo que prospere. Respuesta: aunque estos deleites están muy por encima de los pecadores sensuales, sin embargo, ¡ay, qué bajos y pequeños son! ¡Qué pequeña es nuestra sabiduría en comparación con nuestra ignorancia! Y cuán poco difiere el conocimiento de los doctores eruditos de los pensamientos de un niño ingenuo. Pues desde nuestra infancia lo tomamos a gotas, y así como las trivialidades son la materia del conocimiento infantil, las palabras, nociones y formas artificiales constituyen gran parte del aprendizaje del mundo, más de lo que comúnmente se entiende, y muchos de estos hombres eruditos no saben mucho más sobre las grandes y excelentes cosas que los rústicos que son despreciados por su ignorancia. Dios y la vida por venir son poco más conocidos por ellos, sino mucho menos que por muchos de los no instruidos, que es sino un juego infantil en lo que muchos lógicos, retóricos, gramáticos e incluso metafísicos y otros filósofos se ejercitan en sus estudios y disputas más fervientes. ¿De qué sirve saber lo que contienen muchos cientos de volúmenes que llenan nuestras bibliotecas? Sí, o saber muchas de las especulaciones más gloriosas en física, matemáticas, etc., que han otorgado a algunos el título de virtuosos e ingeniosos en estos tiempos, quienes no tienen más ingenio ni virtud para vivir para Dios o para vencer las tentaciones de la carne y del mundo y asegurar sus esperanzas eternas. ¿Qué placer o tranquilidad le da a un hombre moribundo saber casi cualquiera de estas trivialidades? Sí, sería mejor si gran parte de nuestra lectura y aprendizaje nos hiciera daño, más que bien.
Temo que los libros sean para algunos una tentación más honorable que las cartas y los dados. Temo que muchas horas preciosas se pierden en ellos, que deberían emplearse en asuntos mucho más elevados, y temo que muchos conviertan tal conocimiento en un placer impío, natural, sí, carnal, como los mundanos lo hacen con los pensamientos de sus tierras y honores, y temo que sean más peligrosos cuanto menos sospechados son. Pero lo mejor es que un placer tan protegido para los perezosos con el laborioso esfuerzo de estudios duros y largos, que la pereza salva más de ellos que la gracia y la sabiduría santa. Pero, sin duda, la imaginación y el intelecto natural pueden, con tan poca santidad, vivir en el placer de leer, conocer, disputar y escribir, como otros pasan su tiempo en un juego de ajedrez u otro deporte ingenioso. En cuanto a mí, sé que el conocimiento de las cosas naturales es valioso y puede ser santificado, mucho más la teoría teológica, y cuando es así, es de buen uso. Y tengo poco conocimiento que no encuentre útil de alguna manera para mis fines más elevados. Y si desear o el dinero pudieran procurarme más, desearía y vaciaría mi bolsillo por ello. Pero aún así, si muchos de los cientos de libros que he leído no hubieran sido leídos, y tuviera ese tiempo ahora para dedicarlo a cosas más elevadas, me consideraría mucho más rico de lo que soy ahora. Y debo orar fervientemente, que el Señor me perdone las horas que he pasado leyendo cosas menos provechosas, para complacer una mente que deseaba conocerlo todo, cuando debería haberlas dedicado a aumentar la santidad de mí y en los demás. Y aún así debo agradecer a Dios, que desde mi juventud me enseñó a comenzar con las cosas de mayor peso, y a referir la mayoría de mis otros estudios a ellas, y a pasar mis días bajo los motivos de la necesidad y el beneficio para mí mismo y aquellos con quienes tenía que ver. Y ahora pienso mejor del curso de Pablo, que determinó no saber nada entre los corintios sino a Cristo crucificado, es decir, para conversar con ellos como si usara y se gloriara en no conocer nada más, y así el resto de los apóstoles y las edades primitivas. Y aunque todavía amo y honro, y no comparto la opinión del doctor Collet, quien, como dice Erasmo, despreciaba a Agustín, censure menos de lo que hacía antes aquel concilio de Cartago que prohibió la lectura de los libros de aprendizaje y artes de los paganos. Y me gustaría que los hombres saboreen más en su salud el aprendizaje que saborearán, o deberían saborear, en la enfermedad y cercanos a la muerte. Y ¡ay! ¡Cuán costosa vanidad es este conocimiento! Lo que es solo teórico y nocional no es más que una delectación que costillea la fantasía o la mente, poco diferente de un sueño placentero. Pero, cuántas horas, cuánto esfuerzo de los ojos cansados, cuántos pensamientos tensos del cerebro impaciente nos costará si queremos alcanzar alguna excelencia. Bien dice Salomón, el mucho estudio es fatiga de la carne, y el que aumenta ciencia aumenta dolor. Cuántos cientos de días y semanas de estudio, y cuántos duros y desgarradores pensamientos me ha costado mi pequeño, muy pequeño conocimiento, y cuánta debilidad y dolor para mi carne, incremento de dolorosas enfermedades y pérdida de bienestar y salud corporal. Cuánto placer de otros tipos para mí mismo, y cuánta aceptación ante los hombres he perdido por ello, lo cual podría haber tenido fácilmente en una vida más sociable y plausible. Y cuando todo está dicho y hecho, si llego a saber más que otros de mi posición y rango, debo diferir tanto de ellos, usualmente, y si no manifiesto esa diferencia, sino que guardo todo ese conocimiento para mí mismo, peco contra mi conciencia y la propia naturaleza. El amor a los hombres y el amor a la verdad me obligan a ser sobria y comunicativamente compartido. Si yo fuera tan indiferente a la verdad y al conocimiento como para abstenerme de su propagación, también debería ser tan indiferente a ellos como para no considerarlos dignos de alto precio como me han costado, aunque sean dones gratuitos de Dios. Así como la naturaleza está universalmente inclinada a la propagación de la especie por generación, así también la naturaleza intelectual está inclinada a la comunicación del conocimiento, lo cual, sin embargo, tiene su lujuria y desorden en maestros y disputadores orgullosos, ignorantes y apresurados,
como la facultad generativa en los fornicadores y adúlteros. Pero si obedezco a la naturaleza y a la conciencia al comunicar ese conocimiento que contiene la diferencia mencionada, los disidentes con demasiada frecuencia se sienten menospreciados por ello, por muy pacíficamente que se gestione. Y así como los hombres malos consideran la piedad de los piadosos como una acusación de su impiedad, muchos maestros se sienten acusados de ignorancia por aquellos que condenan sus errores a la luz de la verdad, y aunque no se interfiera con ninguna persona, consideran sus opiniones como tanto su interés, que todo lo que se dice en contra de ellas lo toman como si se dijera contra ellos mismos. Y entonces ¡ay! ¡Qué envidias! ¡Qué susurros de menosprecio y qué murmuraciones, sino calumnias maliciosas y socavamientos, encontramos en el clero carnal! Y ojalá todo esto fuera solo parte de ellos, y que entre la parte celosa y sufriente de los predicadores fieles no hubiera tanta iniquidad, y que ninguno de ellos predicara a Cristo por contienda y envidia. Es triste que el error encuentre tanto refugio bajo el egoísmo y el orgullo de los hombres piadosos, y que los amigos de la verdad sean tentados a rechazar y abusar de tanta verdad en su ignorancia como lo hacen. Pero el hecho es que es demasiado evidente para ocultarlo. Pero, especialmente, si nos encontramos con un clero elevado, que tiene mucho interés mundano en juego, o si están en concilios y sínodos, y han obtenido la mayoría de los votos, creen con demasiada facilidad que ya sea su grandeza, reverencia, nombres o números, les debe dar la reputación de ser ortodoxos y estar en lo correcto, y que esto les dará la autoridad para considerar y difamar a quien presuma contradecirles, como erróneo, herético, cismático, singular, faccioso u orgulloso, por saber más que ellos. No solo los casos de Naciancemo, Martín y Crisóstomo son tristes pruebas de esto, sino también los procedimientos de demasiados concilios generales y provinciales. Y así nuestros arduos estudios y nuestras queridas verdades deben hacernos como búhos, o personas reprochadas entre esos reverendos hermanos, quienes son ignorantes a un costo más fácil, y que encuentran una forma de vida mucho más suave al pensar y decir lo mismo que los más estimados, en lugar de comprar tan caro el reproche y la calumnia. Y el pueblo religioso de las diversas partes dirá lo que escuche de sus maestros, y serán los seguidores militantes de sus líderes demasiado militantes, y será el tema de la conversación en sus casas, en sus tiendas, en sus calles, sino en sus iglesias, que tal persona es un hombre erróneo y peligroso, porque no es tan ignorante y erróneo como ellos, especialmente si son seguidores de un maestro muy exasperado por la refutación y comprometido en la controversia, y también si fueran confesores sufrientes los que son contradichos, u hombres más altamente estimados por grados extraordinarios de piedad, entonces, qué crueles censuras debe esperar quien tan tiernamente desearía suprimir sus errores. Oh, cuán tristes ejemplos de estos son el caso de los confesores en los días de Cipriano, quienes, como muestran muchas de sus epístolas, se convirtieron en los grandes perturbadores de esa iglesia, y los monjes egipcios en Alejandría en los días de Teófilo, quienes se convirtieron en antropomorfitas y levantaron abominables tumultos, con escándalo lamentable y derramamiento de sangre odiosa. Y ojalá esta época no tuviera aún mayores ejemplos que probaran este asunto que cualquiera de estos. Y ahora, ¿debería un hombre temer morir por miedo a dejar atrás un aprendizaje y conocimiento tan problemático y costoso como el que los hombres más sabios pueden alcanzar aquí? Pero la respuesta principal aún queda por decir. Ningún conocimiento se pierde, sino que se perfecciona y se cambia por un conocimiento mucho más noble, más dulce y mayor. Aunque los hombres estén muy inseguros en cuanto al modo particular de si los hábitos adquiridos de intelecto y memoria mueren con nosotros, al depender del cuerpo, de cualquier forma, no se puede dudar de que tendremos un conocimiento mucho más claro del que se puede alcanzar aquí. Y el cese de nuestro modo actual de conocer no es más que el cese de nuestra ignorancia e imperfección, como cuando nuestro despertar termina con el conocimiento en sueños y nuestra madurez pone fin al conocimiento trivial de un niño, pues así dice el Espíritu Santo.
El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Primera de Corintios 13, versículos 8 al 12. Aún las criaturas las conoceremos intuitivamente, como en sí mismas desnudas y abiertas a nuestra vista. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como soy conocido, no como Dios nos conoce, porque nuestro conocimiento y el suyo no deben compararse de esa manera, sino que, así como los santos espíritus nos conocen ahora y para siempre, nosotros también conoceremos y seremos conocidos por intuición inmediata. Si un médico tiene que describir las partes de un hombre y las enfermedades latentes de su paciente, se ve obligado a investigar arduamente y a dedicarle muchos pensamientos, además de su largo estudio y práctica, para hacerlo capaz de conocer. Y cuando todo esto está dicho, se basa mucho en conjeturas, y su conocimiento está mezclado con muchas incertidumbres, e incluso errores. Pero cuando abre el cadáver, lo ve todo, y su conocimiento es más completo, más verdadero y certero. Además, se obtiene de manera fácil y rápida, solo con una mirada. Un campesino conoce el pueblo, los campos y los ríos donde habita, y las plantas y animales con facilidad y claridad segura, mientras que aquel que debe conocer las mismas cosas por el estudio de escritos y mapas geográficos, solo las conoce de manera general, insatisfactoria y a menudo con muchos errores. Ay, cuando nuestro conocimiento actual ha costado a un hombre el estudio de 40, 50 o 60 años, cuán pobre, incierto e insatisfactorio es después de todo. Pero cuando Dios nos muestre a sí mismo y todas las cosas, y cuando el cielo sea conocido como el sol por su propia luz, este será el conocimiento claro, seguro y satisfactorio. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5, versículo 8. Y sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12, versículo 14. Esta vista será digna de llamarse sabiduría, cuando nuestra visión actual es solo filosofía, un amor y deseo de sabiduría. Lejos de temer a la muerte por miedo a perder nuestro conocimiento o cualquiera de los medios de conocimiento, debería más bien hacernos desear el mundo de gloriosa luz para salir de esta oscuridad y conocer todo en un solo vistazo, con gozo y satisfacción, lo que aquí conocemos con dudas problemáticas, o no lo conocemos en absoluto. ¿Tendremos miedo de la oscuridad en la luz celestial o de la ignorancia cuando veamos al Señor de la gloria? Y en cuanto a la pérdida de sermones, libros y otros medios, ciertamente no es una pérdida cesar los medios cuando hemos alcanzado el fin. No podemos prescindir de nuestra ropa de invierno, que es incómoda, en el calor del verano, y sentarnos junto al fuego caliente sin guantes. No podemos sentarnos en casa sin un caballo o un coche, o dejarlos de lado al llegar al final de nuestro viaje. No podemos acostarnos sin botas ni espuelas. ¿Nos resulta molesto dejar de usar medicinas cuando estamos bien? Incluso aquí es más feliz quien menos necesita de la criatura, que quien tiene mucho y necesita mucho, porque todas las comodidades y ayudas de las criaturas también tienen sus incomodidades y molestias, y el mero uso de tantos remedios para nuestras carencias es tedioso en sí mismo, y así como Dios no necesita nada, sino que es autosuficiente y por lo tanto perfectamente y esencialmente feliz, así aquellos que necesitan menos de fuera y tienen la mayor plenitud de bondad interna son los más parecidos a Dios. ¿Qué necesidad tenemos de predicar, escuchar, leer, orar para llevarnos al cielo cuando ya estemos allí? Y en cuanto a nuestros amigos y nuestra convivencia con ellos, como familiares o como sabios, religiosos y fieles a nosotros, el que no cree que hay muchos más y muchos mejores en el cielo que en la tierra, no cree como debería que hay un cielo.
Nuestros amigos aquí son sabios, pero también son insensatos. Son fieles, pero en parte infieles. Son santos, pero también hay demasiados pecadores. Tienen la imagen de Dios, pero manchada y deshonrada por sus faltas. Hacen mucho servicio a Dios y a su iglesia, pero también hacen demasiado en su contra y demasiado para Satanás, incluso cuando tienen la intención de honrar a Dios. Promueven el Evangelio, pero también lo obstaculizan. Su debilidad, ignorancia, error, egoísmo, orgullo, pasión, división, contiendas, escándalos y negligencia, a menudo hacen tanto daño que es difícil discernir si no es mayor el daño que el bien que hacen a la iglesia o a sus vecinos. Nuestros amigos son nuestros ayudadores y consoladores, pero ¿cuántas veces también son nuestros impedimentos, molestias y dolores? Pero en el cielo son completamente sabios, santos, fieles y concordantes, y no tienen en ellos, ni allí hacen, nada que no sea amable ante Dios y los hombres. Y con nuestros amigos fieles, aquí tenemos una mezcla, en parte de personas inútiles y gravosas, en parte de hipócritas infieles, en parte de pendencieros facciosos o engreídos, en parte de maliciosos y envidiosos, y en parte de enemigos implacables. ¿Y cuántos de todos estos, puestos juntos, hay por cada amigo digno y fiel? ¿Y cuántos son los que les causan problemas, en comparación con aquellos que realmente les confortan? Pero en el cielo no hay sino sabios y santos. No hay hipócritas, ni vecinos molestos, ni traicioneros, ni opresores, ni enemigos que los persigan. ¿Y acaso no es todo lo bueno y amable mejor que un poco de bien mezclado con tantos males molestos? Cristo amaba a sus discípulos, a sus parientes, sí, a toda la humanidad, y se complacía en hacer el bien a todos, al igual que sus apóstoles. Pero, ¿qué pobre recompensa recibieron él o ellos de alguien más que de Dios? Los propios hermanos de Cristo no creían en él, sino que disputaban con él, casi como aquellos que le decían en la cruz: «Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz, y creeremos en ti». Pedro mismo fue en una ocasión Satanás para él. Mateo capítulo 16. Y después, con maldiciones y juramentos, lo negó. Y todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. ¿Y qué, entonces, se podría esperar de los demás? Ningún amigo tiene una adecuación perfecta con otro, y las asperezas e irregularidades que están más cerca de nosotros son las más molestas. La maravillosa variedad y contrariedad de percepciones, intereses, educaciones, temperamentos y ocasiones y tentaciones son tales que mientras nos escandalizamos por la discordia y las confusiones del mundo, debemos recapacitar y admirar esa providencia que todo lo gobierna y que mantiene tanto orden y concordia como hay. De hecho, somos como personas en calles abarrotadas, que al ir en varias direcciones se molestan unas a otras con sus empujones y oposiciones, o como niños jugando al fútbol, esforzándose por derribarse unos a otros para obtener el balón. Pero es un milagro del poder y la sabiduría divinos que todo el mundo no esté continuamente en guerra mortal. Si no hago daño a los hombres, sin embargo, si solo les contradigo sus voluntades, eso se considera una provocación. Y cuando hay tantas voluntades como personas, ¿quién puede complacer a todos? ¿Quién tiene suficiente dinero para complacer a todos los pobres que lo necesitan o a los codiciosos que lo desean? ¿O quién puede vivir con hombres descontentos y no sentir algunos de los frutos de su descontento? ¿Qué día pasa sobre mi cabeza en que no haya una abundancia de personas que desean o esperen de mí imposibilidades? ¿Y cuántos son aquellos que esperan cosas injustas? No hago nada que desagrade a tantos, como no desagradar a Dios y a mi conciencia. Y no hay nada por lo que me acuse más profundamente de pecado que por no pecar. Y el mundo no ve con buenos ojos nada que contradiga su opinión e interés carnal, por más que sea conforme a los mandamientos de Dios. Debo confesar que, aunque sufro de todos lados, pocos hombres reciben más alabanzas comunes y abiertas de sus perseguidores que yo. Pero mientras me alaban en general,
y por otras cosas, agravan mi inconformidad con sus opiniones y voluntades y creen que soy aún más dañino para ellos. Los mayores crímenes de los que se me ha acusado han sido por las cosas que yo consideraba mis mayores deberes, y por aquellas partes de mi obediencia a mi conciencia a Dios que más me costaron, y donde menos complacía mi carne, menos complacía al mundo. Con cuánta facilidad para mi carne podría haber conseguido el aplauso de los hombres facciosos, si ese hubiera sido mi propósito y negocio. Si me hubiera conformado a sus voluntades y hubiera aceptado un obispado y los honores y riquezas del mundo, qué buen hombre habría sido considerado por el partido diocesano. Yo, qué alabanzas habría recibido de los papistas, si me hubiera hecho papista. Y todas las maledicencias y amargas censuras de los antinomianos, anabaptistas y separatistas se habrían convertido en elogios, si hubiera dicho lo mismo que ellos, o no los hubiera contradicho. Pero de otra manera no hay escapatoria de sus acusaciones. Y es este tumultuoso, militante, sí, malvado mundo, un lugar al que deba temer dejar. ¡Ay, nuestra oscuridad, debilidad y pasiones son tales que es difícil para una familia o unos pocos amigos fieles vivir tan armoniosamente en el ejercicio del amor como para no tener a menudo disputas desagradables! ¿Qué entonces se puede esperar de extraños y de enemigos? 10,000 personas juzgarán la abundancia de mis palabras y acciones, que nunca conocieron las razones de ellas. Las percepciones de cada uno son como el informe y la transmisión de la materia que les llega, y mientras tienen una luz variada y falsos informes, y la deficiencia los hará falsos, ¿qué se puede esperar, sino falsos e injustos juicios? Y aunque ninguna cosa exterior en la tierra es más preciosa que la santa palabra, el culto y las ordenanzas de Dios, aún aquí veo algo que me señala hacia lo alto, y me dice que es mucho mejor estar con Cristo. ¿Debo amar más el nombre del cielo que el mismo cielo? Las santas escrituras son preciosas, porque aquí tengo la promesa de la gloria. Pero, ¿no es la posesión mejor que la promesa? Si una luz y guía a través de este desierto es buena, seguramente el fin debe ser mucho mejor. Y ha complacido a Dios que todas las cosas en la tierra, y por lo tanto, incluso las sagradas escrituras, lleven las marcas de nuestro estado de imperfección. Personas imperfectas fueron los escritores, e imperfecto es el lenguaje humano, que es la parte instrumental y orgánica para comunicar la materia, y el método y la frase, aunque verdaderos y irreprochables, están muy lejos de la perfección celestial. De lo contrario, tantos comentaristas no habrían encontrado una tarea tan difícil al exponer innumerables dificultades y reconciliar tantas aparentes contradicciones. Ni los incrédulos encontrarían materia de tan fuerte tentación y tantas objeciones como lo hacen. Ni Pedro nos habría dicho acerca de las dificultades de las epístolas de Pablo y de las ocasiones que tienen los hombres de torcerlas para su propia perdición. El cielo no será, para los espíritus perfectos, la ocasión de tantos errores, controversias y disputas como las Escrituras lo son para nosotros, hombres imperfectos en la tierra. Sí, el cielo es aún más deseable porque allí entenderé mejor las Escrituras, de lo que aquí jamás podría esperar. Todos los pasajes difíciles, ahora malentendidos, se aclaran allí, y todas las aparentes contradicciones se reconciliarán. Y, lo que es mucho más importante, ese Dios, ese Cristo, esa nueva Jerusalén, esa gloria y esa felicidad de las almas, que ahora se conoce solo de manera oscura y enigmática en un espejo, serán entonces conocidos intuitivamente, como vemos el rostro mismo, cuya imagen solo el espejo nos mostraba al principio. Dejar mi Biblia e ir al Dios y al cielo que ella revela, no será para mí más una pérdida que dejar mis muletas o mis anteojos cuando ya no los necesite, o dejar la imagen de mi amigo por su presencia. Mucho menos necesito temer la pérdida de todos los demás libros, o sermones, u otras informaciones verbales. Mucha lectura a menudo ha sido un cansancio para mi carne, y el placer de mi mente se ha visto disminuido por la gran imperfección de los medios. Muchos libros deben ser leídos en parte, para saber que apenas valen la pena,
y muchos deben ser leídos para capacitarnos a satisfacer las expectativas de otros hombres y para refutar a aquellos que abusan de la autoridad de los autores en contra de la verdad. Y muchos buenos libros deben ser leídos, que poco tienen que añadir a lo que ya hemos leído en muchos otros antes, y muchos que están manchados de errores engañosos que, si no los detectamos, dejamos trampas para aquellos que no los ven. Y si los detectamos, por más tiernamente que lo hagamos, si es verdaderamente, se nos toma como injuriosos al honor de los autores eruditos y piadosos, y como si orgullosamente sobrevaloráramos nuestras propias ideas. Y tan lamentable es la situación de toda la humanidad por las imperfecciones del lenguaje humano, que las palabras que se inventan para la comunicación de conceptos están tan poco adaptadas a su uso, que más bien ocasionan malentendidos y disputas, ya que apenas hay una palabra que no tenga muchos significados y que no necesite mucha más palabra para llevarnos al verdadero entendimiento de la mente del que habla. Y cuando cada palabra tiene un significado que tiene 3 relaciones, 1 a la materia de la que se habla, 2 a la mente del hablante, significando sus conceptos sobre esa materia, y 3 a la mente del oyente o lector, que debe ser informada por ella, es tan difícil encontrar y usar palabras que estén realmente adaptadas a todos estos usos, y tener un almacén de tales palabras, y no mezclar otras, que pocos, si acaso, algunos en el mundo, fueron tan afortunados de lograrlo. Y si las palabras no están adaptadas a la materia o cosas, son falsas en cuanto a su primer y propio uso, y sin embargo, la penuria de palabras adecuadas y la redundancia de otras, y la autoridad de los maestros de ciencias, imponiendo términos y nociones arbitrarias a sus discípulos, y la costumbre del vulgo, que tiene el imperio sobre el sentido de las palabras, han conspirado todas para hacer las palabras inadecuadas y de muy incierta significación. Así que cuando los estudiantes han aprendido palabras mediante largos y arduos estudios, a menudo no están mucho más cerca del verdadero conocimiento de las cosas, y demasiado a menudo, por su inadecuación, son llevados a falsas concepciones. Y así su dicho es demasiado cierto, que un gran libro es un gran mal, mientras contenga un gran número de palabras inciertas que se convierten en materia de grandes disputas. Y cuando la mente del que habla o escribe no está mejor informada por tales nociones, sino que sus concepciones de las cosas son algunas falsas, algunas confusas e indigestas, qué maravilla si sus palabras no expresan su mente de otro modo a los demás, cuando incluso los hombres de entendimiento más claro encuentran difícil tener palabras listas para comunicar sus concepciones con verdad y claridad. Formar sentimientos verdaderos sobre las cosas en palabras aptas y significativas es una cuestión de mero arte y requiere un maestro apto y un alumno serio y un largo uso, y demasiados toman su arte de hablar, en oración, conferencia o predicación, creyendo que tienen más sabiduría y piedad de la que realmente tiene, y algunos condenan demasiado a los que carecen de ese arte por no estar acostumbrados a él. Y si pudiéramos adaptar bien nuestras palabras a la materia y a nuestras mentes, con esa doble veracidad, aún sería difícil adaptarlas al lector u oyente, y por falta de ello se pierden para él, y siendo su información nuestro fin, por lo tanto, se pierde para nosotros. Y aquello que se habla más congruentemente con la materia, rara vez está adaptado a la capacidad del receptor. Algunos lectores u oyentes, sí, casi todos, están tan acostumbrados a palabras y nociones inapropiadas, impuestas a la humanidad por los dueños de las palabras, que no pueden entendernos si cambiamos sus términos y les ofrecemos unos más adecuados, y sin embargo entienden menos aquellos que creen entender mejor. Y todos los hombres necesitan mucho tiempo para aprender el arte de las palabras, antes de que puedan entenderlas bien, así como antes de poder usarlas con soltura. Y cuanto más torpe es una persona y menos entendimiento tiene, más palabras son necesarias para hacerle entender, y sin embargo, su memoria es menos capaz de retener muchas. Esta es nuestra dificultad, no solo en la catequesis, sino en todos los demás escritos y enseñanzas. Un catecismo corto o un estilo breve, los ignorantes no lo entienden,
y uno largo no lo recuerdan. Y quien quiera acomodar a un lector u oyente juicioso con materia profunda o un estilo preciso, debe incomodar a las multitudes que son incapaces de ello, y por lo tanto, tal persona debe contentarse con pocos aprobadores, y dejar el aplauso de la multitud a los más populares, a menos que sea alguien que pueda adaptarse oportunamente a ambos. Un hombre que resuelve no ser engañado por palabras ambiguas y que hace su primer trabajo, en todas sus lecturas y disputas, el diferenciar entre palabras, sentido y cosas, y examina estrictamente cada término en disputa, hasta que el significado del hablante sea claramente conocido, verá la lamentable situación de la Iglesia y de toda la humanidad, y qué sombras de conocimiento engañan al mundo, y en qué sueños inútiles pasan sus días la mayor parte de los hombres, sí, incluso de los hombres eruditos. Mucho de aquello que algunos hombres estudian incansablemente y consideran ser el honor de su entendimiento y sus vidas, y mucho de aquello en lo que las multitudes ponen su piedad y sus esperanzas de salvación, no es más que un mero juego de palabras y nociones inútiles, y tan verdaderamente debe ser llamado vanidad y aflicción de espíritu como el resto del vano espectáculo en el que la mayoría de los hombres caminan. Mis tristes y amargas reflexiones sobre el mundo pagano, incrédulo y mahometano, y sobre las corrupciones comunes de gobernantes y maestros, ciudades y países, senados y concilios, no las abriré aquí a otros, para no ofender. Ni clamaré como Séneca, ni describiré los espíritus furiosos del clero y su ignorancia, y las calumnias y cismas injustos, como lo hacen Gregorio Nacianceno y otros, ni lamentaré extensamente el caso aparentemente desesperado de la tierra por la audacia, ceguera y furia de los hombres, que hacen uso de tales tristes consideraciones para aflojar mi amor de tal mundo y hacerme estar dispuesto a estar con Cristo. Y si las palabras y escritos de otros hombres están manchados con tanta imperfección, ¿por qué debería pensar que los míos son intachables? Debo estar siempre agradecido por las santas instrucciones y escritos de otros, a pesar de la fragilidad humana y del abuso de las palabras por parte de hombres contenciosos. Y así, debo estar agradecido de que Dios haya hecho algún uso de los míos, para el bien de las almas y la edificación de su iglesia. Pero, ¿con cuántos atenuantes se mezclan aquí tales consuelos? No somos los maestros de una escuela bien gobernada, donde los aprendices están clasificados en varios niveles, para que cada uno reciba la enseñanza que sea acorde con su capacidad, sino que debemos abrir la puerta a todos los que quieran entrar y publicar nuestros escritos para todo tipo de lectores, y habiendo grados tan variados de capacidad como hay hombres y mujeres, y por lo tanto, gran variedad y contrariedad de apreciaciones, es fácil prever que estas diversas percepciones deban esperar. Lanzar nuestra doctrina casi como una pelota de fútbol que es arrojada entre muchos en la calle. En algunas congregaciones, pocos la entienden, pero todos la critican. Pocos vienen como aprendices o discípulos enseñables, pero la mayoría viene a sentarse como jueces sobre las palabras de su maestro, y aún no tienen ni la habilidad, ni la paciencia, ni la diligencia necesaria para un juicio justo hacia un juicio recto. Pero como nuestras palabras concuerden o no con las concepciones previas de cada oyente, así son juzgadas como sabias o necias, sanas o insensatas, verdaderas o falsas, adecuadas o inadecuadas. Pocos son los sermones que predico, que no sean exaltados por uno, quien desearía que fueran impresos y acusados por otro de algún grave defecto, o a algunos les agrada la claridad y precisión de la doctrina, y otros la consideran demasiado elevada, y dicen que disparamos por encima de las cabezas de los oyentes, y no les gusta nada más que la ferviente aplicación de lo que ya sabían antes. La mayoría de los oyentes se desagradan de aquello que más necesitan. Si yerran, reprochan esa doctrina como errónea, cuando sería la que podría corregirlos. Si son culpables de alguna enfermedad o pecado predominante, consideran esa aplicación como una injuria, cuando sería la que los convencería y los salvaría de esa culpa. A la mayoría les agrada mucho la reprensión clara y celosa del pecado, pero debe ser sobre los pecados de otros, no sobre los suyos propios. A los pobres les gusta oír sobre la maldad de la opresión y la falta de misericordia,
del orgullo, la abundancia y la ociosidad, y de todos los pecados de los ricos. A los súbditos les gusta escuchar sobre las faltas de sus gobernantes y dicen, «Este hombre no es adulador, se atreve a decir los mayores de sus pecados». Pero si oyen sobre los suyos propios, lo toman como una injuria. A los gobernantes les gusta un sermón sobre la sumisión y la obediencia, pero qué pocos aman oír sobre el mal de la injusticia y la opresión, o del orgullo y la sensualidad, o leer Lucas 12 o 16, o Santiago 5. Oír sobre la necesidad de santidad, justicia y templanza, y de la muerte, el juicio y la vida venidera. Cada sectario dogmático se deleita en que su propia opinión sea exaltada y su grupo sea alabado como los más santos, pero todo lo que tienda a alabar a aquellos de quienes disienten y a quienes consideran adversarios de la verdad les es desagradable, como una complicidad con la iniquidad y un fortalecimiento de los enemigos de Cristo, y toda esa falta de caridad que Él espera de nosotros contra otros es igualmente esperada por otros contra Él y por aquellos como Él. Este día, mientras escribo estas palabras, mis bolsillos están llenos de cartas enviadas a mí, en un lado instándome con importunidad como mi deber el conformarme a los juramentos, declaraciones, pactos y prácticas ahora impuestas, o de lo contrario dejar de predicar, lo que les agradaría, y en el otro lado, censurándome vehementemente como culpable de un grave pecado, por declarar mi juicio a favor de tanto de conformidad como lo he hecho, y acusándome con predicciones como culpable de los sufrimientos de todos aquellos que tienen una opinión diferente, por participar en el sacramento y las oraciones comunes de la Iglesia, y otros en el punto intermedio, persuadiéndome igualmente a dar testimonio en contra de la separación y persecuciones injustas, y a esforzarme aún, si es posible, por salvar a un pueblo que se destruye a sí mismo de la furia desgarradora de estos dos extremos. ¿Y cómo debería responder a estas expectativas contrarias o escapar de las censuras de tales expectantes? Y ha placido a Dios, quien durante más de 30 años me ha probado con el aplauso humano, últimamente en esta ciudad, donde multitudes de personas con pensamientos contrarios son como pasajeros en las calles llenas, siempre chocándose y ofendiéndose unos a otros, ejercitarme con las murmuraciones y censuras diarias de los hombres, y tantos me han escogido como el tema de su conversación, que puedo decir como Pablo, porque nosotros los apóstoles somos puestos por espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. 1 Corintios 4, versículos 9 y 10. Si no viviera apartado del ruido en el retiro, ocupado con el dolor y las expectativas de mi cambio, qué molestia sería para mí oír a personas religiosas que tienen un Dios, un Cristo y un cielo del que hablar, desperdiciar su tiempo y lengua hablando tanto de alguien tan insignificante y que tiene tan poco que ver con ellos o ellos conmigo. Mientras algunos me sobrevaloran y otros siempre están peleando, soy el objeto de su charla ociosa y pecaminosa. Los perseguidores durante varios años, primero silenciándome, si no lo hacen aún, y los separatistas, durante los últimos 2 o 3 años, han estado poseídos de un celo tan extraño y de una disposición tan pendenciera contra mí, que parecen tomar como su interés promover mi difamación, y gran parte de su trabajo consiste en buscar que se les pueda proporcionar algún motivo de acusación en cada sermón que predico y en cada libro que escribo. Y aunque la furia de los perseguidores es tal que los hace incapaces de la conversación y la consideración sobria necesarias para su verdadera información y satisfacción, la mayoría de los más religiosos críticos se satisfacen tan pronto como hablo con ellos. Por falta de precisión y paciencia, juzgan apresuradamente antes de entender, y cuando entienden, confiesan su error. Y aún así, muchos siguen adelante y no toman advertencia después de muchas veces de haber sido convencidos de su error. Incluso en libros que tienen constantemente ante sus ojos, así como en palabras y sermones transitorios, descuidadamente omiten, añaden o alteran y tergiversan palabras claras y con confianza afirman que se dijeron cosas que nunca se dijeron, sino quizás lo contrario.
Y cuando todo el pueblo juzga el bien o el mal de nuestras palabras, según piensan que tenemos razón para usarlas o abstenernos de usarlas, ¿cómo podemos satisfacer a los hombres que están fuera de nuestro alcance y a quienes no podemos explicar nuestras razones? La mayoría de las personas tienen una observación privada y estrecha, y juzgan el bien o el mal que hacen a nuestras palabras por aquellos con quienes ellos mismos conversan. Y cuando los convenzo de que mis decisiones sobre muchas cuestiones que les ofenden son verdaderas, dicen que es una verdad inoportuna y dañina. Y cuando les he llamado a mirar más allá en el mundo, y les he explicado mis razones, dicen, si todo esto hubiera sido expuesto, los hombres habrían quedado satisfechos. Y en cuán difíciles términos instruimos a personas así, cuyas mentes estrechas no pueden conocer razones obvias de lo que decimos hasta que se les explican particularmente. Y contarles a los hombres las razones de todo aquello con lo que puedan discrepar haría que cada libro se llenara de comentarios a tal tamaño que no podrían ni comprar ni leer. Y ellos no vienen a nosotros para conocer nuestras razones, ni tenemos tiempo para abrirlas a cada persona individualmente. Y así, los hombres suspicaces, cuando sus entendimientos carecen de la humildad necesaria para reconocer su ignorancia, y sus conciencias carecen de la ternura que debería restringirlos de juzgar apresuradamente, siguen adelante acusando verdades necesarias de las cuales no conocen ni el uso ni la razón. ¿Y qué hombre vivo tiene el tiempo y la oportunidad de familiarizar a todas las personas ignorantes en la ciudad y el campo con todas las razones de todo lo que diga, escriba o haga? ¿O quién, que no escriba una página en lugar de una oración, puede escribir de manera que todo lector no preparado lo entienda? ¿Y qué esperanzas tiene ese autor o maestro de escuela de preservar su reputación si será considerado erróneo y acusado de doctrina insana o injuriosa por cada estudiante que no entienda sus palabras y todas las razones de las mismas? Pero Dios, en su gran misericordia hacia mí, ha hecho que este sea mi destino, no causando, sino permitiendo, los pecados de los contenciosos, para que antes de la muerte esté mejor desprendido de todo lo terrenal. Si mis tentaciones del aplauso desordenado no hubieran tenido ningún atenuante, podrían haber sido más peligrosamente fuertes. Aun mientras los que dividen la Iglesia, en ambos extremos, me convierten en el objeto de su diario, el respeto continuo de los sobrios y pacíficos es tan grande que constituye una tentación lo suficientemente fuerte para una persona tan débil para frenar mis deseos de dejar este mundo. Hace mucho que las riquezas y el honor mundano me aparecieron como lo que son, sin hacer que el mundo sea mucho más deseable o encantador. Pero el amor y la concordia de las personas religiosas tienen un aspecto más amable. Hay tanta santidad en estos que me resistí a llamarlos vanidad y aflicción de espíritu, pero aún así, como la carne y la sangre los referirían a fines egoístas, y de cualquier manera los valorarían como un interés carnal, debo llamarlos así y contarlos entre las cosas que son pérdida y estiércol. Filipenses 3, versículos 7 al 8. El egoísmo puede servirse de cosas buenas y santas, y si los hombres buenos, los buenos libros y los buenos sermones hacen que el mundo nos parezca demasiado encantador, será una misericordia de Dios el atenuar esa tentación. Y si mi alma, al mirar hacia la Jerusalén celestial, se ve obstaculizada como Pablo en su viaje a Jerusalén, Hechos 20 y 21, por el amor de antiguos amigos y oyentes, debo decir, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Hechos 21, versículo 13. Estoy listo para dejar a los amigos más queridos en la tierra, y la vida, y todos los placeres de la vida, por la presencia de amigos mucho mejores con Cristo, y los dulces placeres de una vida mejor. Esa pequeña amabilidad que hay en las cosas terrenales está en los hombres piadosos, como la vida en el corazón, que es lo último en morir. Cuando eso se ha ido por completo, cuando estamos muertos al amor de los mismos piadosos y a los estudios, libros y ordenanzas intermedias, en la medida en que sirven a un interés egoísta y tientan a nuestros corazones a bajar de sus aspiraciones celestiales, entonces el mundo está verdaderamente crucificado para nosotros y nosotros para él. Me regocijo en caminar en los pasos de mi Señor
quien de hecho tuvo algunos llorando junto a su cruz, pero fue abandonado por todos sus discípulos, mientras en la hora de la tentación todos huyeron. Pero mi deserción es mucho menor, porque es menos lo que estoy preparado para soportar. Si Dios justifica, ¿quién condenará? Si Él está por mí, ¿quién contra mí? Oh, que no se ha puesto en ese caso terrible de clamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22, versículo 1. Y que nada me separe de su amor. Y entonces, si fuera abandonado por los sobrios y pacíficos, como lo soy, en parte, por algunos divisores pendencieros, cuán tolerable sería esa prueba. El hombre es como el polvo en la balanza, que añade poco a ella, y no significa nada cuando Dios está en el otro extremo. Pero aún sospecho que hago demasiado caso del hombre, cuando este caso ha ocupado demasiado de mi observación. Y de todas las cosas, ¿acaso un alma que parte tiene menos razón para temer perder el conocimiento de los asuntos del mundo, de paz o guerras, o de la iglesia, o de los reinos? Porque, si el sol puede enviar sus rayos materiales y operar con movimiento, luz y calor, a una distancia como de la tierra, ¿por qué habría de pensar que los espíritus bienaventurados son sustancias tan limitadas, confinadas e impotentes, como para no tener conocimiento de las cosas de la tierra? Si yo tuviera ojos corporales, podría ver más desde lo alto de una torre o colina que cualquier persona que esté abajo. ¿Y sabré menos de la tierra desde el cielo que ahora? Es improbable que mi capacidad sea tan pequeña, y si lo fuera, es improbable que Cristo y todos los ángeles sean tan extraños para mí como para no darme noticia de las cosas que tanto conciernen a mi Dios y mi Redentor, con quien estoy unido, y a la santa sociedad de la cual soy parte, y a mí mismo como miembro de Cristo y de esa sociedad. No creo que la comunión de los habitantes celestiales sea tan estrecha y lenta como la de estos pedazos de barro andantes, y de las almas que están confinadas a linternas tan oscuras como lo es este cuerpo. Las estrellas pueden brillar unas para otras, y nosotros en la tierra podemos verlas tan lejos en su cielo. Y ciertamente, si tienen una facultad de ver, cada una puede ver a muchos de nosotros, incluso los reinos del mundo. Los espíritus son muy activos y de comunicación poderosa y rápida. No necesitan enviar cartas, ni escribir libros entre sí, ni levantar la voz para hacerse oír, ni hay entre ellos ninguna falta de bondad, división o egoísmo insociable que los lleve a ocultarse noticias o alegrías, pero al igual que la actividad, la unidad es mayor donde hay más perfección. Serán muchos, pero aún así serán uno, y su conocimiento será un conocimiento, y su amor será un amor, y su gozo será un gozo. No por una unidad tan perfecta como en Dios mismo, quien es uno y solo uno, sino de una manera que es adecuada a la imperfección creada, que participa de la perfección del Creador, como el efecto lo hace de la virtud de la causa, y por tanto tiene alguna participación de su unidad. Oh alma necia, si temiera esta unidad con Dios, con Cristo y todos los santos espíritus, por miedo a perder mi presente individuación separada, cuando la perfección y la unión son tan afines. En resumen, no tengo razón para pensar que mi ascenso celestial será una disminución de cualquier conocimiento deseable, incluso de las cosas en la tierra. Al contrario, será inconmensurablemente aumentado. Pero si de hecho llegara a saber menos de las cosas de abajo, será porque ese conocimiento es parte de la vanidad y la aflicción que no tienen lugar en el cielo. Tanto conocimiento del bien y del mal en asuntos inferiores que vino a nosotros por el pecado es indigno de nuestra tonta terquedad y miedo de perderlo. Ciertamente, las tristes noticias que recibimos semanalmente en nuestros periódicos, nuestras lamentables noticias de los reinos paganos e infieles, de la prevalencia abrumadora de la barbarie, la idolatría, la ignorancia, la infidelidad, del furor y el éxito de los tiranos crueles, de las guerras sangrientas de hombres orgullosos, inquietos y mundanos, de la miseria de los países oprimidos y desolados, de las iglesias diseminadas, de los cristianos inocentes perseguidos, no son cosas tan agradables como para que tengamos miedo de no oírlas más. Saber o escuchar sobre los pobres en hambruna,
los ricos en necedad, la iglesia distraída, el reino descontento, los piadosos escandalosos por los efectos de sus errores, imperfecciones y divisiones, los impíos furiosos y empeorando cada vez más, las falsedades, fallos o sufrimientos de los amigos, la furia o el éxito de los enemigos. ¿Es esta una información que no puedo dejar de tener? ¿Cuáles son las noticias diarias que escucho, sino guerras sangrientas, países arruinados, iglesias perseguidas, predicadores silenciados, exiliados o encarcelados, los mejores removidos en juicio de un mundo indigno por la muerte y peores sucediéndoles en su lugar, los renovados planes y esfuerzos de los enemigos de la Iglesia, la rabia implacable del clero mundano inquieto y las nuevas divisiones de sectarios presumidos y la difamación y calumnias de cada partido contra otro? ¿Cuántas veces escucho las tristes noticias de la enfermedad o muerte de este amigo y el descontento de aquel otro y de la caída de otro y de los sufrimientos de muchos muchísimos? Mis oídos están llenos diariamente de los gritos de los pobres, a quienes no puedo aliviar, de las interminables quejas de personas temerosas, melancólicas y desesperadas, de las disputas de los profesores ignorantes y orgullosos, y de los teólogos contenciosos, que juzgan con más audacia donde son más erróneos o ignorantes, o de los molestos descontentos de aquellos con quienes converso, y debo temer el fin de tan triste tragedia, o despertar de un sueño tan desagradable? ¿No he pensado muchas veces en el privilegio de los sordos, que no oyen estas cosas molestas y provocadoras, y de los ciegos que no ven las vanidades y tentaciones de este mundo? ¿Es parte del beneficio de la soledad, o de una vida y morada privada, librarme de muchos de estos objetos desagradables, y una gran parte del beneficio del sueño, que con mis propias ropas puedo dejar de lado estos pensamientos molestos? Pero otros me dicen, la Iglesia no puede prescindir de ustedes. Aún esto y aquello es necesario hacer. Aún está esta y aquella necesidad. ¿Somos nosotros, oh Dios, quienes debemos escoger a sus siervos y decidir su obra? ¿De quién es la obra que estoy haciendo? ¿Es mía o suya? Si es suya, ¿no es Él quien debe decirme qué, cuándo y por cuánto tiempo? ¿Y no será su voluntad y su elección lo mejor? Si no creo esto, ¿cómo es que lo tomo por mi Dios? ¿Sabe Dios o yo mejor lo que aún tiene que hacer? ¿Y quién es el más apto para hacerlo? El servicio y los beneficios de la Iglesia deben ser determinados por nuestro Maestro y Benefactor, y no por nosotros mismos. ¿Qué soy yo comparado con esas personas más excelentes que, en todas las épocas, Él ha sacado del mundo? ¿Y acaso los pensamientos de los hombres sobre las necesidades de la Iglesia los retendrían? Las pobres naciones paganas, infieles y maometanas, no tienen predicadores del Evangelio. Y si su necesidad no prueba que Dios les enviará tales predicadores, la necesidad de ningún país probará que Dios les continuará enviando tales siervos. Muchos siervos más útiles de Cristo han muerto en su juventud. John Janeway predicó solo un sermón. Joseph Allen y muchos otros hombres excelentes murieron en medio de sus vigorosos y exitosos trabajos. Ambos eran aptos para la obra de Dios y más propensos a ganar almas y glorificar a Dios de lo que yo soy o de lo que alguna vez fui, aunque su mayor luz fue en parte encendida por mi menor luz. Sin embargo, ambos, bajo dolorosos y consumidos padecimientos de la carne, murieron como habían vivido mucho tiempo, en las vivas y triunfantes alabanzas de su Redentor, y con gozosos deseos y esperanzas de gloria. ¿Y acaso yo, a los 76 años, después de una vida de misericordias inefables, y casi 53 años de consuelo en la ayuda y en el servicio de mi Señor, temeré ahora mi recompensa, y me encogeré ante la sentencia de muerte, y seguiré deseando quedarme aquí, bajo el pretexto de más servicio? No sabemos lo que es mejor para la Iglesia como lo sabe Dios. La Iglesia y el mundo no son nuestros sino suyos. No nuestros deseos, sino su voluntad debe medir sus misericordias. No somos tan misericordiosos como Él lo es. No es inapropiado para nosotros desear muchas cosas que Dios no nos dará, ni ve conveniente conceder los detalles de tales deseos.
Nada ha pesado tanto en mi corazón como el pecado y la miseria de la humanidad, y pensar en cuán grande es la necesidad y maldad en que yace el mundo. ¿Y por qué puedo orar con más sinceridad que por la recuperación del mundo? Y es su voluntad que yo muestre un amor santo y universal orando: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo así también en la tierra. Mateo 6, versículos 9 al 10. Y sin embargo, ¡ay, cuán diferente es la tierra del cielo! Y cuánta ignorancia, pecado, confusión y crueldad reinan y prosperan aquí. Y a menos que se espere un cambio maravilloso, incluso como un milagro general, cuán poca esperanza hay de que estas oraciones se cumplan en los hechos. Es mejor para nosotros desear que otros sean mejores, pero Dios es el libre dispensador de sus propios dones, y parece ser su voluntad que la ignorancia y confusiones permitidas de este mundo nos ayuden más a valorar y desear ese mundo de luz, amor y orden, el cual Él nos llama a preferir y esperar. Y si de alguna manera soy útil para el mundo, es una misericordia inmerecida que me ha hecho así, por lo cual debo estar agradecido. Pero cuánto tiempo lo seré, no me corresponde a mí determinarlo, sino a mi Señor. Mis muchas dulces y hermosas flores surgen y aparecen en su belleza y dulzura, pero solo por el tiempo de un verano, y no murmuran porque florecen por tan corto espacio. Los animales, aves y peces de los que me alimento, viven hasta que yo quiera que mueran, y así como Dios quiere ser servido y complacido por una maravillosa variedad a la vez de animales y vegetales, así también por muchas generaciones sucesivas. Si una flor cae o muere, basta con que otras surjan, verano tras verano, desde la misma raíz, y si mis peras, manzanas, ciruelas, caen o me sirven cuando están maduras, basta con que no ellas, sino otras, el próximo año hagan lo mismo. Dios querrá que otras generaciones nos sucedan. Démosle gracias porque hemos tenido nuestro tiempo, y si pudiéramos vencer el gran y poco observado crimen del egoísmo, y pudiéramos amar a los demás como a nosotros mismos, y a Dios como Dios, por encima de todo el mundo, nos consolaría en la muerte que otros no sobrevivan, y el mundo continuará, y Dios seguirá siendo Dios, y será glorificado en sus obras, y el amor diría: viviré en mis sucesores, y viviré más que en la vida del mundo, y aún más en la vida eterna y la gloria de Dios. Y Dios, que no nos hizo dioses sino criaturas pobres, como le agradó, conoce mejor nuestras medidas, y no nos probará con una vida demasiado larga de tentaciones, no sea que nos volvamos demasiado familiares con lo que deberíamos ser extraños, y completamente extraños a nuestro hogar. No es de extrañar que ese mundo estuviera listo para un diluvio, por un diluvio de pecado, en el cual los hombres vivieron hasta 6, 7, 8 y 900 años. Si nuestros grandes sensualistas tuvieran esperanza de una vida tan larga, serían más como demonios encarnados, y no habría lugar cerca de ellos para la santa simiente. Si los ángeles estuvieran entre ellos, como los sodomitas, buscarían furiosamente abusarlos. Tampoco Dios nos agotará con una vida demasiado larga de sufrimientos terrenales. Pensamos que los temores y dolores breves, las persecuciones, las enfermedades y las cruces son largos, ¿y acaso nos quejaremos de la sabiduría y el amor que nos acortan? Sí, aunque el deber santo en sí mismo sea excelente y dulce, sin embargo, la debilidad de la carne nos hace propensos al cansancio, y disminuye la disposición del espíritu, y nuestro Dios sabio y misericordioso no hará que nuestra guerra o nuestra carrera sea demasiado larga, para que no nos cansemos y desfallezcamos y no alcancemos el premio. Por nuestro cansancio, quejas, temores y gemidos, parecería que creemos que esta vida es demasiado larga, y sin embargo, cuando deberíamos rendirnos al llamado de Dios, retrocedemos como si quisiéramos que fuera eterna. Sométanse voluntariamente, entonces, oh almas mías, no son ustedes, sino esta carne, la que debe ser disuelta. Esta carne molesta, vil y corruptible. Es sólo la otra mitad de su comida y bebida, que su presencia mantuvo más tiempo sin corromperse, siguiendo a la parte excremental. Ustedes no mueren cuando el hombre, el compuesto, muere por su partida.
Y así como no viven para sí mismos, no mueren para sí mismos. Ya sea que vivamos o muramos, somos del Señor. El que encendió la vela sabe cuánto tiempo necesita su luz. Estudien su deber y trabajen mientras sea de día, y dejen que Dios elija su tiempo, y voluntariamente acepten su disposición. El Evangelio no muere cuando yo muero, la Iglesia no muere, las alabanzas de Dios no mueren, el mundo no muere, y tal vez mejorará, y aquellas oraciones que parecían perdidas serán respondidas. Sí, y puede que parte de la semilla que he sembrado brote en algún beneficio para este mundo oscuro e inquieto cuando yo ya haya muerto. ¿Y no es este el fin de la vida? ¿Y no es buena esa vida que alcanza su fin? Si mi fin fue hacer bien y glorificar a Dios, si se hace el bien y Dios es glorificado cuando yo ya haya muerto, sí, aunque yo fuera aniquilado, ¿no se ha alcanzado mi fin? No finjan ser Dios, cuyo interés, es decir, el placer de su voluntad, es el fin de todas las cosas, y cuya voluntad es la medida de todo bien creado. No finjan ser todo el mundo. Dios no ha perdido su obra. El mundo no se disuelve cuando yo me disuelvo. Oh, cuán fuerte y razonable es esta enfermedad del egoísmo desordenado. ¿No es la voluntad de Dios infinitamente mejor que la mía y más apta para ser cumplida? Elijan el cumplimiento de su voluntad, y siempre tendrán su elección. Si un hombre está bien porque siempre puede tener su voluntad, que ésta siempre sea su voluntad, que la voluntad de Dios se haga, y siempre la tendrán. Señor, deja que tu siervo parta en paz, incluso en tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, y que Cristo, el príncipe de paz, da, y nada en el mundo puede quitar. Oh, dame esa paz que corresponde a un alma que está tan cerca del puerto, incluso al mundo de paz y amor eternos, donde la unión perfecta, tal como soy capaz de ella, me librará de todos los pecados y problemas que son causadas por las convulsiones, divisiones y confusiones de este mundo dividido y egoísta. Llama a casa esta alma con la alentadora voz del amor, para que pueda escuchar con gozo y decir, es la voz de mi Padre. Invítala a ti con el mensajero celestial. Atráela con las señales y los anticipos del amor. Los mensajeros que me invitaron al banquete de la gracia me obligaron a entrar sin coacción. Tu llamado eficaz me hizo dispuesto, ¿y no es la gloria mejor que la gracia preparatoria? ¿No vendré con más disposición al banquete celestial? ¿Para qué fue tu gracia, sino para hacerme dispuesto a la gloria y al camino hacia ella? ¿Por qué enviaste tus rayos de amor, sino para hacerme amarte y llamarme a la morada eterna? ¿No fue el banquete de gracia como un sacramento del banquete de gloria? ¿No lo tomé en memoria de mi Señor hasta que Él venga? ¿No me dijo aquel que me dijo, todas las cosas están listas, que también Él ha ido a preparar un lugar para nosotros? Y es su voluntad que estemos con Él y veamos su gloria. Aquellos que le son dados y traídos hacia el Padre por el Padre en la tierra, vienen a Cristo. Da ahora y atrae mi alma para que parte hacia mi cabeza glorificada, y así como te he glorificado en la tierra, en la medida en que tu gracia ha prevalecido en mí, perdona los pecados con los que te he ofendido, y glorifícame con la contemplación y participación de la gloria de mi Redentor. Ven, Señor Jesús, ven pronto, con más vida, luz y amor, a esta alma tan muerta, oscura y desanimada, para que venga con gozo y disposición hacia ti. Partan voluntariamente, oh almas rezagadas, y de una Sodoma, aunque en ella haya justos como Lot, quienes aún no están sin sus lamentables manchas, han gemido tantas veces por la ceguera general y la maldad del mundo, y tienen miedo de dejarlo por algo mejor. ¿Cuántas veces se habrían alegrado al ver tan solo el amanecer de un día de paz y reforma universal? ¿Y no querrían verlo donde brilla la plena gloria? ¿Les habría complacido tanto una luz a medianoche? ¿Han orado y trabajado tanto por ello? ¿Y no quieren ver el sol? ¿Les complacerán las cosas del cielo en ninguna parte sino en la tierra, donde llegan con las influencias más pequeñas y débiles y se terminan en recipientes burdos, terrenos, oscuros y poco amables? Apártense,
Apártense, las llamas vindicadas están listas para consumir este mundo pecador. Los pecadores que ciegamente se enfurecen en el pecado deben pronto enfurecerse en los efectos del pecado y de la justicia de Dios. Los dolores de la lujuria prepararon estos dolores. Están atesorando ira para este día. No miren entonces atrás, aléjense de este mundo infeliz. Prosigan hacia la meta, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios. Así como este mundo les ha tratado, les seguirá tratando y seguirá tratando a otros. Si les ha ido bien en él, no le den gracias a él, sino a Dios. Si han tenido múltiples liberaciones y preservaciones maravillosas y han sido alimentados con comida de ángeles, no amen este desierto por ello, sino a Dios y su ángel, que fue su guía, protector y libertador. ¿Y ha sido esta carne molesta un compañero tan cómodo para ustedes que deberían ser tan reacios a dejarla? ¿Les han sido agradables sus dolores, su cansancio, sus decaimientos, sus trabajos, sus cuidados y temores sobre este cuerpo? ¿Y les disgusta que tenga un fin? ¿No han encontrado que necesitan paciencia para soportarlos? ¿Y una paciencia mayor que la mera naturaleza les dio? ¿Y pueden ahora esperar algo mejor cuando la naturaleza falle y que un cuerpo envejecido, consumido y más enfermo, sea una habitación más agradable para ustedes de lo que fue antes? Si desde su juventud ha sido tanto una tentación como una molestia para ustedes, seguramente, aunque sea menos tentador, no será menos molesto cuando esté cayendo al polvo y sobre la tierra huela tumba. Si las cosas sensibles hubieran sido nunca tan agradables en su juventud, y si se hubieran saciado de este tipo de deleite en la salud, en la vejez deben decir por naturaleza, no tengo en ellas contentamiento. ¿Acaso Dios, en gran misericordia, no hace que el dolor y la debilidad sean los heraldos de la muerte, y no entenderán su propósito? ¿No les quita misericordiosamente de antemano el placer de todas las cosas carnales y las vanidades mundanas, para que no haya nada que alivie a un alma que parte, como el cascarón se rompe cuando el ave ha nacido, y el útero se relaja cuando el infante debe nacer, y aún así nos quedaremos cuando nada nos retiene y seguiremos siendo reacios a partir? ¿Querrían habitar con su amado cuerpo en la tumba, donde se pudrirá y apestará en una oscuridad repugnante? Si no, ¿por qué debería parecerles ahora, en su dolorosa languidez, una habitación más placentera que la gloriosa presencia de su Señor? En la tumba estará en reposo, y no será atormentado como ahora lo está, ni deseará por la noche, oh que ya fuera de día, ni dirá por la mañana, ¿cuándo será de noche? ¿Y es esta una morada digna de su deleite? La paciencia en ello, mientras Dios así los pruebe, es su deber, pero ¿está la paciencia una vida mejor y más dulce que el descanso y el gozo? Pero ¡ay! ¡Cuán sorda es la carne a la razón! La fe tiene la razón que fácilmente puede avergonzar a toda razón contraria, pero el sentido es irrazonable, y especialmente este amor desordenado y tenaz de la vida presente. Tengo razones suficientes para estar dispuesto a partir, incluso mucho más dispuesto de lo que estoy. Oh, si pudiera estar tan dispuesto como estoy convencido de que tengo razones para estarlo. Si pudiera amar a Dios tanto como sé que debería amarlo, entonces desearía partir y estar con Cristo, tanto como sé que debería desearlo. Pero Dios, en la naturaleza, ha puesto sobre mí cierta necesidad de aversión, aunque el desorden provino del pecado. De lo contrario, Cristo no habría temido tanto y suplicado que el cáliz pasara de él. La muerte debe ser una pena incluso donde es una ganancia, y por lo tanto debe encontrarse con cierta resistencia. Porque pecamos voluntariamente, debemos sufrir involuntariamente. La ganancia no es el dolor a la disolución en sí mismos, sino los felices resultados de ella. Toda la fe y la razón del mundo no harán que la muerte no sea una pena, y por lo tanto no quitarán toda la resistencia. Ningún hombre jamás razonó o creyó hasta llegar a amar el dolor y la muerte como tal, pero al ver que la ganancia es indescriptiblemente mayor que el dolor y la pérdida,
La fe y la santa razón pueden hacer que nuestra disposición sea mayor que nuestra resistencia, y nuestra esperanza y gozo mayores que nuestro temor y tristeza. Y es el conocimiento profundo y efectivo de la bondad, que es el camino de Dios, en la naturaleza y la gracia, lo que cambia y atrae la voluntad del hombre. Entonces vengan, almas mías, y piensen con fe en lo que es mejor para ustedes, y amarán y desearán lo que ciertamente es lo mejor. Partir para estar con Cristo. Segunda parte de Pensamientos sobre la muerte. Por Richard Baxter. Colgado en el madero,